Buenos días, apreciados video asistentes. Esta mañana estamos reunidos para tratar el tema del registro y el cálculo del impuesto sobre la provisión para jubilación patronal y desahucio, que si bien es cierto son dos provisiones de forma independiente, pero que el registro y el manejo se hace de manera similar. Entonces, para empezar, vamos a diseñar la estructura de la charla del día de hoy, la cual consistirá en la explicación de un marco conceptual, la evolución un poco de la norma jurídica y tributaria, por ende, de este tema, y luego pasaremos con la demostración de un ejercicio práctico a ver lo que hemos analizado previamente. Para esto voy a ir desarrollando el tema y si ustedes tienen alguna inquietud, por favor, hacerla a través del chat y de forma especial, si es que yo por el momento no la atiendo inmediatamente, enseguida de unos minutos tomaré en cuenta y desarrollaremos el tema. El cálculo de las reservas para jubilación patronal y desahucio, cuyos cálculos actuariales de beneficios post-empleo son herramientas que a través de modelos matemáticos permiten a las compañías y obviamente a las personas naturales a cargo de personal estimar sus pasivos laborales con el propósito de provisionar, de crear una reserva respecto de sus obligaciones futuras por concepto de jubilación patronal y de bonificación por desahucio. Estamos. Este es el marco conceptual de lo que sería la reserva o provisión para jubilación patronal. ¿Cuál es el objetivo de hacer este cálculo y de utilizar esta herramienta? Dentro de los objetivos está, hoy por hoy, cumplir a cabalidad con las normas internacionales de información financiera, en especial con la NIC número 19, que corresponde a beneficios a empleados. Todos sabemos lo que es la NIC, ¿no es cierto? Es la norma internacional de contabilidad, la número 19, la que está englobando los beneficios a los empleados y por ende enfoca la provisión para jubilación patronal. Otro de los objetivos es medir los beneficios post-empleo con la certeza de que estos han sido determinados bajo estrictos lineamientos técnicos y se adaptarán a la realidad de su empresa o patrón. Conocer el impacto en la provisión al modificar los supuestos actuariales, ¿sí? Y esto básicamente son conceptos adicionales que manejan los actuarios respecto de cada uno de sus clientes. Y por último, tendremos el objetivo de realizar una adecuada planeación estratégica basados en el resultado obtenido del correspondiente cálculo actuarial. Bien, ¿a qué nos referimos cuando decimos jubilación patronal? Los trabajadores que hayan cumplido 25 años de servicio o más dentro de una misma compañía o sirviendo a un mismo patrono, tienen como derecho a ser jubilados por parte de su empleador, recibiendo ya sea una pensión mensual vitalicia o un único pago, bajo la figura de fondo global, sujeto a los lineamientos establecidos en el correspondiente Código de Trabajo. Esto es el marco que engloba la jubilación patronal, es decir, que todo empleado que haya trabajado por 25 años o más tiene derecho a reclamar esta jubilación patronal. Y para que esta obligación no aparezca repentinamente en las compañías o en las personas naturales obligadas a llevar contabilidad,
por sana práctica debería realizarse el cálculo actuarial para jubilación patronal y obviamente el desahucio. ¿Qué es el desahucio? El desahucio es la bonificación que ocurre cuando se finaliza el contrato de trabajo, ya sea por parte del empleador o por decisión del empleado. Este beneficio es equivalente al 25% de la última remuneración del trabajador, multiplicado por cada uno de los años de servicio completo. La bonificación por desahucio es una bonificación que se ejecuta cuando se da por terminado un contrato de trabajo, ya sea por parte del empleador o por decisión del empleado, como nos dice el concepto. ¿Sí? Y es equivalente al 25% de la última remuneración del trabajador que percibió el trabajador, multiplicado por cada año de servicio completo que éste prestó al patrón o al empleador. Hasta aquí, estimados amigos, ¿hay alguna inquietud? Avancemos. Base legal. Normas internacionales de información financiera, NIF, y la norma internacional de contabilidad 19, beneficios a los empleados. El Código de Trabajo expresamente en sus artículos 216, 217 y 218 respecto de jubilación patronal, y los artículos 185 y 188 respecto del desahucio y despido intempestivo. Veamos una primera inquietud que me acaba de llegar. Tengo un trabajador que trabajó 4 años, salió de la empresa por 2 años y regresó a la empresa. Ahora ya lleva 18 años más trabajando. El desahucio se consideraría el desahucio. A ver, si tienes un trabajador que de forma, digamos, intermitente, trabajó 2 años, me dices, y luego ahora tiene 18 años de servicio continuo, sí, él tiene derecho al desahucio, sí, y tiene derecho ya a una parte proporcional de su jubilación patronal. El desahucio se considera desde siempre, desde el primer año de servicio completo, ¿sí? El momento que tú, por cualquiera de los lados, terminen la relación laboral, sea por el lado de empleador o sea por el lado de trabajador, ¿sí? El trabajador en su liquidación tiene derecho a la bonificación por desahucio, cuyo equivalente es el 25% de su última remuneración multiplicado por cada año completo de servicio que haya tenido el trabajador. Hemos solventado la inquietud de nuestro amigo participante. Por favor, me confirmas. Pero, ¿qué pasa si al trabajador en su primera liquidación ya se le canceló el equivalente a los 4 años? A ver, si tú le diste el desahucio en la primera liquidación, obviamente de esos 2 años ya no habrá derecho a cubrir esos 4 años, pero el resto sí. O sea, lo que quedó pendiente nuevamente de la nueva relación laboral, digámoslo así. Eso sí tienen que cubrir. Continuando con el desarrollo de nuestro tema, y tenemos la norma internacional. La norma internacional de contabilidad, NIC número 19, referente a los beneficios de los empleados, fue modificada en el año 2014 y su cambio debe regir desde el 2016. El cambio que ha generado tanta confusión procede de una sola palabra, ¿sí? Se ha cambiado la palabra países por la palabra monedas. Donde antes decía, en países donde no exista un mercado amplio para estos títulos, se utilizará el rendimiento al final del periodo sobre el que se informa de los bonos emitidos por el gobierno
denominados en esta moneda. Ahora la norma dice, en monedas, ya no en países. Miren este cambio. En monedas para las cuales no exista un mercado amplio para estos títulos, se utilizará el rendimiento al final del periodo sobre el que se informa de los bonos emitidos por el gobierno denominados en esta moneda. Entonces, en nuestro país utilizamos la moneda dólares y es la que debemos tomar como referencia para el cálculo actuarial, o nosotros de alguna forma nos mantendríamos a la expectativa de que el profesional actuario maneje obviamente el cálculo matemático de la reserva con la moneda dólares. Ya. Este ligero cambio ha provocado las dudas sobre si debe seguir aplicándose la tasa de los bonos del gobierno, la de los rendimientos de los bonos corporativos de alta calidad o la del bono corporativo de Estados Unidos. Un tecnicismo que tiene a las empresas preocupadas, pero que sin embargo, en el tema fiscal, por obvias razones, también están todavía deliberando respecto de cuál es lo óptimo para poder optimizar esta reserva y las consecuencias tributarias que esto tiene. De ahí entonces vamos a ver que como consecuencia de esto, a lo mejor el ente de control en el Ecuador, el Servicio de Rentas Internas, optó porque simplemente no lo hagamos deducible este gasto. Y ahí viene el caso actual en el que nos vamos a ver inmersos desde el ejercicio 2018. Bien, con este antecedente me llegó otra inquietud, permítanme. Tengo el informe actuarial y consideraron una tasa del 7%. ¿Es correcto? El actuario profesional que tomó la molestia de hacer el cálculo de tu empresa debe tener la base fundamentada e igual debe haberte anexado en el informe de dónde tomó este 7%. ¿A qué se refiere esta tasa del 7%? Si fue de los bonos, como dice en el párrafo anterior, fueron la tasa de bonos del gobierno, fueron los bonos corporativos de alta calidad o fueron los bonos corporativos de los Estados Unidos. De todas formas, el antecedente debe estar en el respectivo informe actuarial. ¿Correcto? Dice, la tasa es referente al rendimiento de mercado ecuatoriano. Correcto. Entonces, mira lo que estamos enfocando nosotros. Hoy por hoy, la NIC 19 dice que es en monedas, ¿sí? Anteriormente decía en países, ¿sí? Entonces, he ahí el dilema. El dilema es que los profesionales actuarios, ¿sí?, no saben cuál es la norma correcta, si actuar con el mercado global de países o de la moneda. Pero, sin embargo, todavía el ente de control tributario no se ha pronunciado al respecto. Entonces, el profesional actuario, a buen criterio, pone el antecedente de con qué tasa trabajó. Exactamente. En la legislación ecuatoriana, hoy por hoy, no está tipificado la tasa que el fisco pueda aceptar. Sin embargo, desde el año 2018 y adelantándonos a los acontecimientos, el gasto como tal es deducible en su totalidad desde el ejercicio 2018. Ojo. Entonces, yo creo que por ahí, solamente como comentario, la tasa viene siendo un aspecto, no quiero decir secundario, pero digamos de importancia mínima, ¿sí? Lo interesante es que esté primero cubierto el requerimiento técnico contable y creada la reserva.
si en alguna instancia, por decirte algo, la tasa es considerada de un punto más, en el siguiente año el actuario hará el correctivo necesario y se determinará el ajuste correspondiente, ¿sí? Entonces, no nos preocupemos tanto por ese tema, sin embargo, te explico esa parte, te comento para que estés con el antecedente del caso. Ya te comenté, el caso del gasto en el ejercicio 2018, ¿sí? Adelantándonos un poco al desarrollo del tema, es no deducible, ¿sí? Pero, ¿cuándo es no deducible? Cuando tú en los ejercicios anteriores no hayas tomado esto como tal, como una reserva deducible o no deducible. Acordémonos que hasta el 2017 lo único que era deducible eran la provisión para jubilación patronal de los empleados que tenían mayor a 10 años de servicio, ¿sí? Y los que tenían menos de 10 años, ese gasto era no deducible. Entonces, eso hay que considerar. Ojo. Veamos qué me dice Jacqueline. A ver, el gasto en el 2018 no es deducible. Ojo, el gasto como tal, como provisión. Eso estamos de acuerdo, es lo que vamos a tratar el día de hoy. Pero el gasto fue deducible hasta el año 2017. En el año 2017 había que discriminar la antigüedad o la permanencia de los empleados que tenían 10 años de servicio, ¿sí? Esos eran deducibles. Los que tenían menos de 10 años, esos eran un gasto no deducibles. La reserva me refiero, ¿no es cierto? ¿Sí me están siguiendo, estimados asistentes? Correcto. Estamos bien, Jacqueline. Vamos avanzando, entonces. Nos detuvimos por el tema de la tasa y por el cambio de la normativa. El cambio de una palabra es la que provocó una estabilidad, por así decirlo, respecto de qué es correcto, qué tasa utilizamos para el correcto cálculo de la reserva. Sí, ahora, hoy por hoy, como está la legislación, el cálculo del 2018, ojo, el cálculo del 2018 es no deducible. ¿Sí? Bien, vamos desarrollando un poquito. Los datos. Las tres interpretaciones que tenemos respecto de la tasa a ser utilizada. Tasa del mercado corporativo de alta calidad, ¿sí? Equivalente al 8% y se hace que la provisión sea más baja. Bien. La tasa corporativa de los Estados Unidos es al 4%, obviamente porque es una economía más sólida y más continua, que hace que las provisiones deban aumentar, ¿sí? Y la tasa de emisión de los bonos de Estado, que en nuestro país están entre el 7 y el 10%, la cual se aplicaba hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, aquí tiene la respuesta, mi estimado compañero. Si le hicieron con el 7% era lo que se aplicaba. Pero si ustedes se fijan, solamente la tasa de los Estados Unidos, por la composición económica de su condición país, es súper baja. Y esa es la que da una provisión de incremento significativo. Pero en nuestro caso, yo creo que ningún profesional actuario aplicará el 4%. ¿Sí? En cambio que del 7 al 8 hay una diferencia mínima y habría que validar la materialidad de esa diferencia. Pero como les digo, un poquito eso por tema financiero, porque por tema tributario, en lo que vamos al año 2018, definitivamente va a ser un gasto que no será tomado en cuenta para bajar la base imponible de nuestros tributos, de nuestro impuesto a la renta. Bien, vamos con las reformas en la NIC 19 que podrían generar un impacto entre el 50 en más menos por ciento de la provisión de jubilación patronal y desahucio. Las últimas reformas a la NIC 19 que entraron en vigencia en el año 2016 señalan que se debe basar la tasa de descuento tomado como referencia la moneda en la cual está expresada la obligación. Es decir,
dólares americanos para nuestro país. Por lo tanto, existen discusiones con respecto a si se debe tomar el mercado estadounidense o el mercado ecuatoriano, ¿sí? Para observar la tasa de descuento, dado a que ambos están expresados en moneda dólares, ¿sí? La tasa de descuento es una variable que impacta significativamente a la provisión que realiza la compañía para obligaciones de jubilación patronal y desahucio. Según la NIC 19, que en el caso ecuatoriano no cuenta con un mercado desarrollado, la tasa de descuento se determina con base a los rendimientos de los bonos de gobierno, los cuales han incrementado significativamente en el mercado. Por lo tanto, la tasa de descuento también lo ha hecho. Por ejemplo, la última emisión de bonos del gobierno en los mercados internacionales se realizó con una tasa de rendimiento del 10.75%, con un vencimiento a septiembre del año 2022, ¿sí? Esto no significa que todos los bonos se cotizan con una tasa de rendimiento igual en el mercado ecuatoriano, pero es un indicativo de la realidad ecuatoriana. Nuestra economía, obviamente, tiene un alto riesgo, ¿sí? Como país, obviamente, cualquier emisión de bonos para ser atractivos van a necesitar una tasa alta respecto del mercado para que pueda alguien interesarse en estos bonos. Es por esa razón que nos ponen en la disyuntiva en qué tasa debo aplicar para el cálculo actuarial. Sin embargo, como les digo, esto ya es un poco el aspecto técnico del profesional actuario. Una pequeña gráfica para afianzar el comentario que hemos expuesto hasta el momento. A continuación, a manera de ejemplo, se presenta una comparación entre una curva de rendimiento de bonos corporativos de los Estados Unidos y bonos de gobierno del Ecuador para los primeros 5 años, ¿sí? Y entonces tenemos la comparación de bonos de los Estados Unidos con bonos del gobierno del Ecuador a julio del 2016, que era el dilema, ¿sí? Y miren ustedes, los bonos de los Estados Unidos son relativamente, la tasa utilizada es relativamente baja. No así con la tasa utilizada para introducir los bonos de el Ecuador. Miren esa curva. Entonces, gráficamente es fácil interpretar el efecto de la tasa. Por eso es que los gremios empresariales se preocupaban y decían, si nos obligan a utilizar tal o cual tasa, esto se nos va a disparar. Como se puede observar, la tasa de descuento sería significativamente menor, generando un pasivo más alto, si se asume como referencia el mercado de los Estados Unidos. Cabe resaltar que esta información debe ser actualizada, ¿sí? Por eso les decía, esto es una información que se va actualizando de periodo en periodo. Entonces, si hubo de pronto algún, digamos, exceso, por así identificarlo, respecto de un periodo, va a haber un ajuste en el periodo inmediato siguiente. Utilizando todos los años de proyección, no únicamente los 5 o 10 años, y tomando en cuenta todas las fechas probables de pago de la obligación para poder incorporarlas en las valuaciones actuariales, ¿sí? Entonces, esto era o es hasta el día de hoy el dilema que de alguna forma están manejando nuestros profesionales actuariales, nuestros asesores, con respecto a la tasa aplicable. ¿Cómo determinar la tasa de descuento? Cada compañía
debe definir una tasa de descuento con respecto a su obligación y la población que está cubierta, lo que significa que no se debe emplear una tasa única de descuento para todas las compañías. Por ejemplo, con respecto a la jubilación patronal, no es lo mismo una compañía con un trabajador con 25 años de servicio que está pronto a reclamar la obligación que una compañía con un trabajador con 1 año de servicio, la cual se cancelará después de 24 años, por obvias razones. Ambas compañías tienen diferentes estructuras de sus obligaciones y por lo tanto tendrán diferentes tasas de descuento. Miren cómo en realidad yo diría que dinámica la fluctuación de las tasas de descuento, como nos comenta los técnicos respecto de la utilización de las tasas de descuento para el cálculo actuarial. Una metodología adecuada, según la Asociación Internacional de Actuarios, en el estándar internacional de práctica actuarial 3, en relación a la NIC 19, beneficio de empleados, es determinar el flujo de caja por cada compañía y utilizar una curva de rendimiento o un portafolio de bonos para determinar la tasa de descuento. De esta forma, se utiliza una tasa de descuento coherente y de acuerdo a las disposiciones establecidas en las normas internacionales de información financiera NIF. ¿Qué significa esto para la compañía? Una interpretación errónea de la norma significa un impacto que puede fluctuar entre más o menos el 50% de la provisión, dependiendo de la estructura de la obligación de la compañía. Esta parte que acabamos de exponer era o es lo que les tenía preocupados a los empresarios, ¿sí? Sin embargo, como vuelvo a repetir, en el tema fiscal, el área tributaria dejó de alguna forma baja la expectativa porque le dio a la normativa el tema de no deducibilidad. Y entonces se acabó el dilema un poco de la tasa. Si la tasa era alta, si la tasa era baja, si la tasa de bonos, si la tasa de descuento aplicada era más o menos. Por ahí, este año, de alguna forma, el Estado se curó por lo sano, por así decirlo. Veamos la inquietud. En una persona natural que está obligada a llevar contabilidad, ¿debe realizarse estudio actuarial? Correcto. Muy buena pregunta. Jacqueline, si es una persona obligada a llevar contabilidad, que tiene empleados a su cargo, ¿sí?, debería aplicar el cálculo de jubilación patronal y desahucio, ¿sí? Por obvias razones. Porque digamos que si tiene una antigüedad significativa respecto de la relación laboral con sus trabajadores, esto le va a aparecer repentinamente y va a hacer un impacto a su patrimonio por obvias razones. Entonces, como recomendación, sí se debe aplicar el cálculo actuarial, al menos por el tema de crear la reserva y manejar financieramente esta parte. Vamos con los aspectos tributarios. Espero haber aclarado la inquietud de Jacqueline. A partir de que la ley orgánica, veamos otra inquietud antes de continuar. A ver, María Elizabeth, si soy una sociedad de hecho, ¿ok?, una empresa constructora, y en la mayoría de los casos se maneja contratos por giro del negocio por el mismo hecho de ser constructores, ¿se debe generar un estudio actuarial? A ver, no sé si tus contratos respecto de tus trabajadores de alguna forma son de tiempo limitado o por obra en el tema de la construcción. Si se acaba la obra, se acaba la relación laboral. Y por ende, no debería haber una dependencia larga respecto de la relación laboral. Entonces, yo me atrevería a decir que no necesitarías crearte la reserva, ¿sí? Pero
como vemos ahorita, como ya estamos explicando hace unos minutos, el tema de jubilación patronal es algo que se ejecuta ejercicio tras ejercicio, ¿sí? Entonces, digamos que no estoy muy al tanto en el tema de la construcción, pero digamos que tú corres con suerte y estás desarrollando una obra y cerca de acabar se te presenta otra obra, ¿sí? Y vas a mantener tus empleados, ¿sí? Y así, bueno, digamos que por 25 años no, pero a lo mejor sí vas a llegar a un tiempo respetable. Entonces, si alguien, la persona que esté atrás de la administración financiera, va a ver la necesidad de aplicar el cálculo para jubilación patronal, pero es una decisión administrativa. Si me preguntas a mí, yo si lo hiciera, te digo, lo único que va a pasar es que a lo mejor en un año cargamos la provisión, inflamos y en el siguiente año reversamos la provisión, ¿sí? Pero en sí es recomendable inclusive por el tema costos. No sé cómo asignan costos en tu constructora, en tu empresa, porque el tema involucraría también el valor del costo. Entonces, ese es el comentario. Bien. Vamos con el aspecto tributario. A partir de que la Ley Orgánica para la Reactivación Económica y Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera fue publicada en el Registro Oficial del 29 de diciembre del 2017, tomen en cuenta esto se publicó antes de finalizar el año 2017. Por lo tanto, para el tema de impuesto a la renta entró en vigencia en el ejercicio inmediato siguiente, que es el ejercicio 2018, que es el que estamos tratando de cerrar nosotros hoy por hoy, ¿sí? Entonces, por la puesta en marcha de la Ley Orgánica de Reactivación Económica, es que nosotros nos vemos en el tratamiento de este tema, ¿sí? Entonces, el 29 de diciembre de 2017 se generó la inquietud en el sector empresarial, porque la norma solo indicaba que la provisión para jubilación patronal y desahucio no era deducible, y esto es lo que se dijo en la ley, ¿sí? Entonces, al hacer esa provisión, entre comillas, de esa reserva, ese gasto, ese ahorro para los contribuyentes, para los empresarios, ¿sí? Y no poder ponerlo en la cuenta de gastos en el proceso de la reserva, para cuando se pagará, tampoco por ser de ejercicios fiscales anteriores, ¿sí? Entonces, la ley dispuso una modificación en el artículo 10, numeral 13, en la Ley de Régimen Tributario Interno. ¿Qué pasó? A condicionar la deducibilidad y el pago y ya no el de la provisión, ¿sí? Ahora, desde el ejercicio 2018, solamente lo que es el desembolso, lo que es el pago, es completamente deducible, ¿sí? Lo que es el incremento de la provisión, que obviamente se hace a través de un gasto, ese gasto pasa a ser no deducible, pero en el ejercicio 2018. En cambio, con estos antecedentes desde diciembre del 2017, ¿sí? El reglamento apareció 8 meses después. El reglamento publicado en agosto 13 del 2018 puntualmente dice: las provisiones efectuadas para cubrir los pagos por desahucios y pensiones jubilares patronales que sean constituidas a partir de la vigencia de la Ley Orgánica para la Reactivación Económica y Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera no son deducibles. Sin embargo, se reconocerá un impuesto diferido por este concepto, el cual podrá ser utilizado en el momento en que el contribuyente se desprenda efectivamente de recursos para cancelar la obligación por la cual se efectuó la provisión y hasta por el monto efectivamente pagado, conforme lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno. Entonces, miren estos dos párrafitos. En el año 2017, en diciembre del 2017, la ley fue modificada.
Y la ley nos decía abiertamente que el gasto por jubilación patronal y desahucio no es deducible. Pare de contar. Pero ante los reclamos de varios sectores, entre ellos inclusive el gremio de contadores, ¿sí?, se hizo el reglamento que aparece 8 meses después, ¿sí? Y en el reglamento se aclara y se da una salida, si se quiere decir, o aplicando obviamente una estrategia técnica, que es el impuesto diferido, ¿sí? Entonces, la ley dice, solamente el pago va a ser deducible, ¿no es cierto? Y el cargo por provisión es todo no deducible. En el reglamento ya nos dicen que en realidad el gasto es no deducible, pero sin embargo se reconocerá un impuesto diferido, ¿sí?, por este concepto, el cual podrá ser utilizado en el momento en el que el contribuyente se desprenda efectivamente de recursos para cancelar la obligación. Y claro, como todos sabemos, el tema de la generación de impuestos diferidos quiere decir que va a afectarnos en periodos subsiguientes. Pero normalmente, cuando nosotros aplicamos NIPS, y digamos en el ejemplo un poquito medio clásico, la reserva por deterioro de inventarios, conforme se va realizando el inventario, o conforme se da de baja el inventario, nosotros podemos ya en cambio irnos apropiando de este deterioro y por ende ir realizando el respectivo impuesto diferido. Entonces, la mecánica va a ser esta básicamente, pero ¿cuándo específicamente en la provisión para jubilación patronal? Cuando hagamos el desembolso. Ahí como no hay inventario que vender ni que dar de baja, es simplemente cuando hagamos el desembolso, cuando se practique el pago al trabajador, ahí recién podremos nosotros apropiarnos de nuestro impuesto diferido, ¿sí? Vamos a visualizar un poco ya el tema técnico contable que se desprendería de lo que hemos visto anteriormente. Veamos una inquietud. Luego usted nos indicará los registros contables. Esta es la parte en la que yo voy a entrar en el tema registros, ¿sí? ¿Cómo registras contablemente una provisión? Con cargo a gasto. Gasto contra provisión. Así es como se registra normalmente cualquier tipo de provisión, ¿no es cierto? Gasto, débito, cargo, contra reserva o provisión, crédito o haber. ¿Sí? Eso como parámetros generales. Veamos. Jacqueline me dice, tengo un ejemplo, una colaboradora que le corresponde 11,000 de desahucio, pero en el estudio tiene de provisión 7,000. La consulta es, ¿esa diferencia de 4,000 es deducible en este periodo, año 2019, que se cancela? Definitivamente sí. A ver, vamos a enfocar un poquito el ejemplo que nos plantea Jacqueline. Si tú tuviste una provisión para desahucio al terminar el 2018, voy a suponer, que fue de $7,000, ¿sí? Y hoy, en el lapso enero-febrero, rompes la condición contractual con un empleado por cualquiera de los lados, este empleado tiene derecho a su desahucio, ¿sí? Y si tú vas a utilizar el saldo de la provisión o el saldo de la reserva, obviamente la diferencia es un gasto net completamente deducible. Los $4,000 que te hacen falta para cubrir el monto que determinaste por desahucio es deducible para el ejercicio en el que se aplicó el desembolso, ¿sí? Veamos. Para nuestro estudio hemos creado un informe actuarial de la compañía Aprendamos, ¿sí? Y entre otras cosas, este es el balance general o el balance de situación de la cuenta provisión para jubilación patronal, ¿sí? Nos presenta entonces el movimiento de la provisión y nos dice obligación por beneficios definidos, ¿sí? Otros beneficios empleados,
al inicio del año yo tenía $44,900. Del estudio actuarial por costos de labores y servicios actuales se nos incrementa según el estudio actuarial en 12,200. Por interés neto del costo financiero se nos incrementa en 1,950. Contribuciones de los partícipes en algún plan no tienen nada. Pérdidas o ganancias actuariales reconocidas por supuestos financieros, que es un tema que manejan los actuarios, tiene un incremento de $2,500. La pérdida actuarial reconocida por ajustes y experiencias, sí, es de 3,150, que también es un incremento, ¿sí? Beneficios pagados, en este ejercicio económico no se ha pagado nada, el costo de servicios pagados es cero, las transferencias de empleados desde o hacia otras empresas del grupo no tienen, y hay un efecto de reducción y liquidaciones anticipadas, esto por la rotación del personal, que me da un decremento de $1,400, ¿sí? Hecho la mayorización de todos estos ingresos y gastos, si yo tengo una obligación de beneficios definidos al final del periodo, ¿sí?, por 63,300. A eso le añadimos costos de servicios pasados, que en el caso actuarial de este informe no hay valor, y llegamos a un saldo de la reserva final del periodo de $63,300. Este es mi informe actuarial o el estado de situación de mi provisión para jubilación patronal. De la misma forma, hay la reserva para el desahucio, para la bonificación por desahucio. Vamos a ver ahora el estado de resultados. Entonces, para que ustedes se fijen, el costo laboral por servicios actuales fue de 12,200. Eso está en el estado de resultados y también se refleja en el estado de situación, ¿sí?, del informe actuarial me estoy refiriendo. Los intereses netos por costo financiero, 1,950. Está aquí también reflejado en el estado de situación. Y servicios pasados totales por modificación al plan de reducciones y liquidaciones anticipadas, 1,400. ¿Sí? Están 1,400. Como ustedes ven, el movimiento es de 12,750 a nivel de resultados en el periodo actuarial correspondiente, ¿no es cierto? Vamos a ir haciendo el registro como se debió haber registrado en el ejercicio, digamos, pasado, 2017, todavía sin haber determinado impuestos diferidos, pero es lo que nosotros hacíamos. Gastos por beneficios empleados, ¿sí?, contra pasivo no corriente, que es la reserva por beneficios empleados por jubilación patronal, 12,200. Esto es valor para registrar el costo laboral relacionado con la provisión para jubilación patronal, ¿sí? Gasto contra reserva, contra provisión para beneficios. Igual, el siguiente rubro, gasto contra provisión para jubilación patronal por 1,950. El uno fue por costo laboral y este registro es por costo financiero. Y aquí viene la situación. A otros resultados integrales o al famoso ORI, ¿sí?, iban las ganancias o pérdidas actuariales, 5,650, contra la provisión para jubilación patronal, ¿sí?, 5,650. ¿De dónde salieron los 5,650? Me van a preguntar al que me esté siguiendo. Es la suma de estos dos valores.
¿sí? 5.650, que son situaciones actuariales. ¿Sí? Y finalmente, ¿sí? Tenemos el último rubro, el registro del último rubro, que debió haber sido pasivo no corriente, ¿sí? Porque en lugar de incrementar la provisión, la disminuía, ¿sí? Contra ganancias netas por reversiones de beneficios a empleados por jubilación patronal, ¿sí? Esto es para registrar los ajustes relacionados con efectos de reducciones anticipadas, los 1.400. Hasta aquí, como ven, así era como nosotros registrábamos el incremento o decremento, en su defecto, de la provisión para jubilación patronal. De la misma forma, ¿sí? La jubilación para bonificación por desahucio es la misma mecánica. Hasta aquí, esto es lo que hacíamos hasta el ejercicio 2017. Pero, ¿cuál es la variación para el ejercicio 2018? Que ahora esto de aquí se torna un gasto ya no deducible. Permítame una inquietud antes de entrar a profundizar el tema. Dice Giovanna Tapia, buenos días, yo tengo el caso de un empleado que se retiró a los 18 años y se le pagó el valor de $45,000 que tenía provisionado como jubilación patronal. ¿Está correcto? ¿Este gasto es deducible o no? A ver, primero, si tenías provisionado e hiciste uso de la provisión, eso no va a afectar tu balance de resultados. Entonces, no tiene incidencia en la deducibilidad o no. Segundo, 18 años, esta liquidación pasó por el Ministerio de Trabajo y ellos te exigieron que pagues la proporción de la jubilación patronal. Porque si eso fue así, entonces eso estaría bien. Pero ojo, si tú pagaste los $45,000 desde la reserva, ¿sí? No va a tener efecto en resultados. Simplemente lo que tienes es una disminución o un uso de la reserva por jubilación patronal. Entonces no vas a tener el caso de deducibilidad o no, porque no va a pasar por resultados. Esta liquidación pasó por el Ministerio de Trabajo y se le entregó como bono. Son dos figuras diferentes, pero ya te digo, o sea, si tú este bono que le diste a través de la liquidación, le diste como con uso de la provisión para jubilación patronal, ya está hecho. Sin embargo, esto no va a implicar que tu empresa haya sufrido un gasto o no para el periodo en el que se realizó el pago, porque lo que tú me indicas es que hiciste uso de la reserva ya creada. Ojo, entonces no va a haber el tema de deducibilidad o no. Estamos, mi estimada Giovanna. A ver, obviamente, cuando sacaste el cheque, ¿con qué cargo lo hiciste? Cuando sacaste el cheque debiste haber sacado de la provisión para jubilación patronal, me imagino yo. Bueno, entonces simplemente ya no hay paso por el resultado. Y si lo que hiciste es utilización de la provisión que tenías, de la reserva que tú tenías. Y si no hubieron observaciones respecto de tus auditores o cosas por el estilo, simplemente la decisión está tomada. Financieramente está bien. Y tributariamente tampoco te va a decir, creo yo, nada el fisco, porque lo que utilizaste fueron valores que se generaron en ejercicios anteriores. Ese es el otro tema, ese es en cambio un tema, digamos, ya netamente laboral. O sea, sí me llama la atención porque le dieron como bono eso, debió haber sido un bono con cargo a la jubilación patronal, un bono con cargo a la proporcionalidad de la jubilación patronal. Sí debió haber sido expresamente expuesto, pero si ya le dieron así y de pronto si tienen algún adendum o alguna cosa, eso ya estaría respaldado. Pero eso ya está hecho por lo que tú me comentas. Claro, ese es el punto, por eso te preguntaba yo. Se supone que para tener derecho
a la proporción para jubilación patronal, se debe tener 20 años de estabilidad. En el caso de él no tenía, pero tú le diste una bonificación. Si le dabas una bonificación por desahucio y luego una bonificación voluntaria, de pronto eso tenía. Pero si ya hiciste aquí el tema, le descargaste de la provisión para jubilación patronal, no va a tener efecto tributario. Sin embargo, lo que sí te digo es que financieramente te rebajaste la reserva para el resto de empleados. No sé cuántos empleados más tienes activos y cosas por el estilo, y con qué antigüedad. Entonces, en el nuevo informe actuarial, el profesional te va a decir si es que el saldo de la reserva que dejaste cubre o no satisfactoriamente el tema de jubilación patronal. Eso ya es un poquito más específico. Bien, retomemos el tema nuestro, que es el registro contable. Como les decía, hasta aquí era como se registraba hasta el año 2017. En el año 2018, este gasto de aquí que nosotros utilizábamos para bajarnos la base imponible, ¿sí? Este ahora pasa a ser un GNB, un gasto no deducible, ¿sí? Igual, en el 2018 esto pasa a ser un gasto no deducible y como tal se va a quedar ¿en dónde? En la conciliación tributaria. Este de aquí, como no es gasto, este pasa a el ORI, entonces ese no interviene para la deducibilidad o no, me refiero, y este es un ingreso. Si el año anterior fue no deducible, digamos por el tema de que esta reserva cubría empleados de menos de 10 años, esto era un gasto no deducible. Como es un ajuste del año actual, sería un ingreso, ¿sí?, no sujeto a impuesto a la renta. Ingreso no sujeto a impuesto a la renta, ¿sí? Y entonces, como nosotros vamos a dejar estos tres rubros a nivel de conciliación tributaria, ¿sí?, el fisco, ¿qué nos decía en la norma que acabamos de visualizar? En el reglamento. Ya hemos aplicado hasta aquí, ¿no es cierto?, la parte de la norma solo indica que la provisión para jubilación patronal y desahucio no es deducible, decía la ley. Pero en el reglamento nos dicen, la jubilación patronal y la provisión para desahucio no son deducibles, sin embargo, se reconocerá un impuesto diferido por este concepto, ¿sí? ¿Qué nos faltaría entonces a nosotros en lo que estamos desarrollando? ¿Sí? Calcular el impuesto diferido, ¿sí? Y el gasto no deducible y el ingreso no sujeto a impuesto a la renta nos van a derivar, que eso dice la norma, impuestos diferidos. ¿Qué tasa impositiva vamos a aplicar nosotros? Para el ejercicio 2018, todos nosotros ya sabemos que la tasa impositiva es de 2 y 5, 25%, ¿no es cierto? Del 25%. Esto es en términos generales, esto es en términos en los que tú cumpliste con la entrega de información al SRI respecto a tu paquete accionario. Esto es cuando tú no tienes más del 50% de personas o inversionistas residentes en el exterior, porque caso contrario tendrías que aplicar ¿cuánto? El 28%, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos tomando un caso estándar que es el 25%, esa es la tasa impositiva, y de eso vamos a sacar nuestros impuestos diferidos, ¿sí? Del primer asiento del gasto de beneficios empleados con respecto al costo laboral, sobre los 12.200, ¿cuánto es el 25%? 3.050, ¿correcto? Y el asiento correspondiente es un activo por impuesto diferido, ¿sí?, contra un ingreso por impuesto a la renta diferido. ¿Sí estamos? En el siguiente asiento, obviamente, de nuestro segundo rubro de gasto no deducible, que era el costo financiero por 1.950,
se deriva un activo por impuesto diferido contra un ingreso por impuesto diferido por el 25% de los 1.950, que me da un valor de 487,50. Y finalmente, de mi ingreso no sujeto a impuesto a la renta, que son los $1.400, tengo ya no un activo, sino un pasivo por impuesto diferido, ¿sí?, de 350, pero como es pasivo, es al haber, y como contrapartida, un gasto por impuesto a la renta diferido, que me da $350. Así entonces, yo he registrado el impuesto diferido que me otorga la normativa como beneficio para poder ejecutar su amortización o su apropiación en ejercicios posteriores. Acordémonos que cuando hablamos de diferencias entre la parte financiera y la parte tributaria para utilización de partidas conciliatorias a nivel de conciliación tributaria, nosotros vamos a tener diferencias permanentes y diferencias temporarias, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son las diferencias permanentes? Las que se quedan en el ejercicio económico, las que afectan justamente en este ejercicio económico y no pasan al siguiente o a los siguientes ejercicios económicos. ¿Sí? Y las diferencias temporarias son todo lo contrario, las que sí van a proyectarse con movimiento, ¿sí?, en ejercicios posteriores. Entonces, esa es la parte que debemos nosotros tomar en cuenta para guardar un buen respaldo desde cuando se nos generan los impuestos diferidos, sean estos activos o sean pasivos, ¿sí? De eso debe guardarse el papel de trabajo hasta cuando lleguen a cero y posteriormente mayor tiempo inclusive, porque van a necesitar siempre los antecedentes desde cuando se generó, ¿sí? Y de los ejercicios posteriores cuando se vayan reversando estos impuestos diferidos. Bien, veamos algunas inquietudes que vi que me estaban llegando. Entonces, me dicen, a ver, Jacqueline Campo Verde me dice, nuestro estudio actuarial registra la reversión a la cuenta ORI, ¿es correcto? Claro, el ORI es una cuenta de otros resultados integrales que no afecta al resultado del periodo. Entonces, eso también tienes que tú asentarle como teníamos en este caso. Mira, otros resultados integrales contra pasivo o activo, dependiendo si es incremento o decremento, ¿sí? Veamos, por favor, una inquietud. El acumulado de la provisión patronal y desahucio sufre algún cambio o sigue en mi balance. Tiene que mostrarse el saldo en el balance, mi estimado participante. Obviamente, acuérdate que el tema de crear la reserva es un tema netamente financiero, que el valor del incremento o de la reversión del movimiento de esta cuenta se queden a nivel de conciliación tributaria es una cosa, pero financieramente tú debes reflejar en los estados financieros correspondientes. Sí, eso sí es obligación, si no, ¿cómo lo vas a demostrar? Aquí, veamos. ¿Qué me dice Jacqueline? No utiliza cuenta de resultado. Es que es el ORI, ojo. El ORI es otro resultado integral, ¿no? A ver, veamos qué dice. Yo tengo en mi informe una ganancia reconocida en el ORI, dice. En este caso, ¿cuál es el asiento? ¿Cuál de los asientos aplico? A ver, si te están hablando de ORI o si te están hablando de ganancia, tendrías que hacer este asiento. Sí, pero tienen que ubicarse específicamente en eso. O sea, siempre tienen que llegar al movimiento final de su cuenta de mayor. Es decir,
para eso teníamos esta parte, ¿no es cierto? Yo parto de mi saldo inicial, ¿sí? Y llego a mi saldo final. Cuando yo he registrado todo el movimiento de mi cuenta, en mis estados financieros siempre se va a quedar reflejado esto. Y en la nota financiera que ustedes como buenos contadores deben aplicar para explicar sus estados financieros, deben poner el movimiento de esta cuenta y lo que hicieron para llegar del inicio hasta el final de su reserva por jubilación patronal. Esto involucra una nota financiera. Acordémonos que están aplicando NIPS, ya sean para pymes o completas, pero están aplicando NIPS. Bien, ¿alguna otra inquietud? Ya, ¿este ingreso se reconoce en el año o se difiere? A ver, el ingreso es, el gasto o el ingreso es del periodo, ojo, ¿sí? Que ese gasto o ese ingreso deriven impuestos diferidos es no diferente, pero es condicionante, ¿sí? Si es que tú tienes un gasto, ¿sí? Y estás consciente que ese gasto te produce a nivel de conciliación tributaria una diferencia temporaria, ¿sí? Obviamente que vas a tener que definir o derivar impuestos diferidos, ¿sí? Si la diferencia va a ser permanente, esa obviamente se queda en la declaración de tu impuesto de renta. Pero eso ya depende de cómo estén tus informes. Ojo que solo la tarifa del impuesto, la tarifa impositiva del 25% o del 28%, dependiendo de la condición de su componente salarial, es la que se aplica para determinar o para derivar, como dice la norma, el impuesto diferido. Pónganle mucho cuidado a esa parte. Cuidado, vayan a estar registrando todos los valores al impuesto diferido, porque eso es una herejía, ¿sí? El gasto deriva un impuesto diferido, ¿sí? El gasto deriva el gasto o el ingreso deriva un impuesto diferido, sea activo o sea pasivo, ¿sí? ¿Me puede explicar un poco más? O un ejemplo de impuestos. A ver, este es el ejemplo que te estoy planteando, es el ejemplo de impuestos diferidos. Mi estimada Giovanna, contigo estoy concentrado, ¿no es cierto? Sí. En el ejemplo que estamos exponiendo, estamos definiendo lo que es impuestos diferidos. De estos asientos, que son los registros contables del informe actuarial, ¿sí?, se desprenden los registros de impuestos diferidos, ¿sí? Tómense un poco el tiempo para que lo analicen, ¿sí?, y lo vean. Adicional, el material que estamos exponiendo, esto queda a su disposición, ¿sí? Y pueden utilizarlo como consulta en el momento en que ustedes crean o estimen conveniente. La variación de la provisión por jubilación al año es 18,400. ¿En cuál me estás? Mira que el resultado es solo 12,750. A lo mejor le estás añadiendo a tu sumatoria los 2,500 y los 3,150 que me daban 5,650, ¿sí?, que están cargados al ORI, mi estimado amigo. ¿Sí? De ahí entonces que el cargo a resultados, como lo indica el informe actuarial, es de 12,750. Sí, pero la contrapartida del ORI es la provisión para jubilación patronal, correcto, para llegar al saldo final. Estoy tomando yo el registro de los 18,000, ¿sí? Pero lo que va al gasto y lo que va al ingreso son rubros específicos por costo laboral, costo financiero y por beneficios, por reducciones en liquidaciones anticipadas, ¿sí? O por la rotación del personal, para que me entiendas. Entonces, nosotros estamos
haciendo el registro de todos los rubros, de los 18.400, pero únicamente si los rubros que derivan impuestos diferidos son los gastos y los ingresos. A estos gastos y a este ingreso, ¿sí?, se les ha aplicado la tasa impositiva y se ha determinado el correspondiente impuesto diferido, ¿sí?, en activo para el caso del gasto y en pasivo para el caso del ingreso. ¿Correcto? ¿Sí? Y yo contablemente voy a reflejar en mi estado financiero o en el estado financiero de la compañía el saldo de el inicio hasta el final de la provisión, sea para jubilación patronal o sea para desahucio, ¿sí? Lo que cambiaría aquí son el tema de nombre, ¿no? La provisión sería provisión para bonificación por desahucio, ¿sí? Y del resto está completamente idéntico, ¿sí? Bien, mucho énfasis le voy a poner al tema de presentación de el formulario 101 en lo que respecta a conciliación tributaria, ¿no? Ustedes deben reflejar todo el movimiento de los impuestos diferidos porque esto es una parte del balance, ¿sí? Luego ustedes van a tener activos por impuestos diferidos por inventarios, activos por impuestos diferidos por cuentas por cobrar, activos por impuestos diferidos, qué sé yo, por propiedad, planta y equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, conserven por favor un buen papel de trabajo, un buen detalle, para que ustedes en los ejercicios futuros tengan la información a la mano y que puedan ustedes hacer uso de la misma para que no se pierdan respecto de la generación y respecto sobre todo de la reversión de cualquier impuesto diferido, ¿sí? O valor que genere impuesto diferido. Bien, mis estimados amigos, como ustedes ven, hemos desarrollado el tema haciendo un enfoque conceptual, un enfoque de índole teórico, que sería la revisión de la norma y su evolución, ¿sí? Y un enfoque práctico llegando a los registros contables, ¿sí? Y también hemos comentado sobre el impacto tributario que tiene ahora el cambio de la ley. El tema de provisiones para jubilación patronal, algunos asesores con el cambio de la ley y de la normativa, en general, ley y reglamento, quedó inoperable la parte de el escudo tributario, porque ahora ya todo el valor por decisión de estamento tributario ya no es deducible. Y lo que hay que tomar en cuenta es que solamente los desembolsos van a poder ser deducibles. Los desembolsos que no hayan sido, en su defecto, provisionados en ejercicios anteriores, ¿sí? Los desembolsos que hayan sido en ejercicios anteriores y las deversiones de ejercicios anteriores van a tener esta derivación de impuestos diferidos, como lo hemos expuesto en el ejercicio práctico. Sí, entonces, mis amigos, si no hay más inquietudes, estimaría conveniente aprovechar un poco para escuchar la parte individual de cada uno de los casos que de pronto tienen, las inquietudes que de pronto tienen de la charla respecto del tema, obviamente. Por favor, al siguiente año, ¿qué pasa con los activos y pasivos por impuestos diferidos? A ver, si este fue el periodo de generación de los activos y pasivos por impuestos diferidos, y el año que viene, vamos a decir, tú vas a tener pagos, ¿sí?, o disminución en su defecto de la provisión
¿sí? Y no voy a utilizar ahorita el término jubilación o desahucio. Si tienes una disminución de la provisión y esta fue o corresponde al ejercicio 2018, ¿sí? Tú vas a tener que reversar el impuesto generado, ¿sí? En el valor en el que se afecte. Digamos que si yo en el año 2019 voy a tener una reversión de este gasto de los 12.200, ¿sí? Yo voy a poder apropiarme del activo por impuesto diferido, ¿sí? Enviándole a la apropiación tributaria por $3.050 en su totalidad y quedaría ya en cero mi cuenta por cobrar al SRI por activo por impuesto diferido. Eso en el ejercicio siguiente, si es que mi informe actuarial define que estos 12.200 ameritaron una reversión por cualquier movimiento o efecto tributario. ¿Sí? A ver, creo que hasta ahí estamos con... Ya, el inconveniente de esta persona que salió a los 18 años, yo registré contra jubilación patronal, pero no es jubilación. Me aconsejaría dejarla ahí, pues si la determinó como no fue aportado al IES, es no deducible y adicional se me baja la provisión de esos 48.000, los cuales debo reconocer como ingreso del año. A ver, mi estimada amiga Giovanna, si tú ya hiciste eso y ya se cerraron los estados financieros, lo que tienes ahí es un riesgo. Pero lo que a mí me llama la atención es si es que los documentos que tienes tú, los de respaldo, justifican ese movimiento. Si tú en la liquidación dijiste que tienes un bono o que le diste un bono al trabajador, ¿cómo le pusiste ese bono en el anexo de relación de dependencia? ¿Sí? Porque debiste haber reportado este anexo en relación de dependencia, ¿sí? Y debiste haber reportado esta bonificación. Esta bonificación no debió haber sido grabada para el trabajador, ¿sí? Por lo que tú me comentas. Sin embargo, lo que yo te vuelvo a repetir es que si tú le rebajaste de la jubilación patronal, hagas nuevamente un estudio actuarial para ver en qué condiciones está tu jubilación patronal, ¿sí? La de tu empresa me refiero, para que puedas estabilizar esa parte, ¿sí? Eso como recomendación, porque lo otro ya está ahí, ya has hecho. Entonces, me imagino que todo está aprobado por la gerencia financiera, entonces ya eso está ahí. Financieramente no ha pasado a otra instancia. Entonces, en la parte tributaria no te ha afectado porque tú utilizaste una reserva, ¿sí? Pero en cambio, quedas desprotegida, o yo presumo que vas a quedar desprotegida por el tema jubilación patronal para el resto de tus empleados activos. Entonces, recomendación, nuevamente haz el cálculo actuarial, aprovecha el periodo de cierre para que puedas nivelar tu saldo de jubilación patronal y midas ese efecto. Luego ya lo que está hecho tiene un riesgo inherente y ahí tendrás que correrte tú. Por lo que yo veo, tributos no hay tema para que te puedan glosar, establecer diferencias o pues por el estilo. Pero en el tema seguro social es una sola bonificación, entonces no hay problema. Si tú le reportaste en el RD como una indemnización al trabajador, eso quedó ya como justificado y juzgado. Bien, veamos qué me dice Jacqueline. ¿Cuál es el proceso correcto a seguir? El pago de la jubilación patronal, ¿la puedo hacer un solo pago o por cuotas? A ver, interesante tu cuestionamiento. Y dentro del material que nosotros habíamos visualizado, te decía que la jubilación patronal, decía,
los trabajadores que hayan cumplido 25 años de servicio o más dentro de una misma compañía tienen derecho a ser jubilados por parte del empleador, recibiendo, ojo, estimada Jacqueline, ya sea una pensión mensual vitalicia, ¿sí? Es lo que tú me quieres decir por cuotas, o un único pago bajo la figura de fondo global, ¿sí? Sujeto a los lineamientos establecidos en el Código de Trabajo, ¿sí? Y yo ya te di el marco legal del Código de Trabajo. El marco legal del Código de Trabajo para la jubilación patronal, que son los artículos 216, 217 y 218. Ya. Si me estás pidiendo un comentario, yo te diría que depende de que el empleador tenga la disponibilidad para poder negociar con el trabajador respecto de un solo pago, ¿sí? Y depende también de la voluntad del trabajador para aceptar un solo pago que va a ser, por obvias razones, un valor inferior al que él puede recibir con respecto a su probabilidad de vida, ¿sí? Digamos que este trabajador trabajó desde los 20 años, tiene 45 años de edad, se ve obligado a jubilarse patronalmente, entonces digamos que él va a recibir, voy a poner un ejemplo, $50 mensuales. ¿Por qué promedio de vida tendrá los otros 45 años? Bueno, pongámosle 30. Entonces, 5 por 3, 15. Va a recibir el $15,000. La pregunta, ¿la compañía tendrá la disponibilidad para negociar con el trabajador y decirle, ¿sabe qué? Tengo unos $10,000, ¿me acepta? Tengo unos $12,000, ¿me acepta? Sí. Entonces, ya son temas un poquito individualizados que se deben hacer detenidamente, primero para ver la posición financiera y la posición, digamos, voluntaria de las partes. Entonces, las dos cosas, como tú ves, las dos cosas nos permite la norma, ¿sí? Porque la norma nos dice que puede ser una pensión vitalicia, ¿sí? O un pago único. Entonces depende, a lo mejor el trabajador está medio desesperado y te dice, sí, páguenme tanto y nos olvidamos de la jubilación patronal. Entonces levantan el acta y hacen esa parte. ¿Sí me explico, Jacqueline, por favor? Ok, me alegro por ti. Jacqueline, repítame la primera consulta que se me cortó. ¿Tengo que solicitar un estudio actuarial personalizado particular o debo solicitarlo? A ver, sugerencia, yo por las condiciones que tú me comentas, yo preferiría que hagas con un particular, con un profesional actuario particular. Sí, porque el Ministerio de Trabajo va a decir nuevamente, oiga, pero si se supone que usted le dio una bonificación al trabajador voluntariamente, sí, entonces no debió haber variado su provisión para jubilación patronal. Sugerencia, y yo lo que te digo es que hagas un estudio técnico, no a través, yo sé que el Ministerio de Trabajo también aplica normativa técnica, si no quiero desmerecer la gestión, pero lo que sí te digo es que a lo mejor un particular te va a dar una mejor visión. Bien, entonces vamos a dar las conclusiones para poder ir cerrando el tema. Si bien la reforma permite mejorar la tasa efectiva de impuesto a la renta de las compañías, sí, toda vez que reconoce en parte la deducción de los pagos por jubilación patronal, no reconoce un beneficio tributario que se debería aplicar a los gastos de las provisiones constituidas con fecha anterior al 1 de enero del 2018, que fueron consideradas como gastos no deducibles, ¿sí? En base a lo anterior, quedan las siguientes interrogantes al momento que una compañía paga la jubilación patronal a un empleado. Se hace una diferenciación entre los valores provisionados antes del año 2018, ¿sí?, de los provisionados después del año 2018. ¿Existe acaso una diferencia real entre una y otra provisión para darle un tratamiento tributario diferente? A lo mejor por
el cambio de la norma de periodo en periodo, sí, y es lo que estamos de pronto aclimatados nosotros los contadores ecuatorianos. Nunca hemos tenido dos ejercicios económicos con una misma normativa tributaria, ¿sí? Las normas tributarias están acatando los principios tributarios de generalidad, legalidad y equidad contenidos en la Constitución de la República. Vean, esto es una situación que, como se visualizaba desde el principio, el ente fiscal, entre el dilema de que será tributable, no será tributable, qué tasa utilizamos, la de los bonos, la de los descuentos y cosas por el estilo, él se lavó las manos y dijo, vean, ¿saben qué? Eso para nosotros no es deducible, punto. Si ustedes quieren hacer la jubilación por tema técnico financiero, hagan, pero nosotros no les vamos a reconocer ese. Claro, eso es válido legalmente la consulta, mi estimada Jacqueline. Bien, se debe diferenciar entre las provisiones de menos de 10 años y más de 10 años para aplicar lo establecido en el reglamento. Y yo diría que sí, pero va a ser medio complicado, salvo que te identifique bien el profesional actuarial y puedas tú discriminar lo que es deducible y lo que no es deducible respecto de los ejercicios anteriores. Y bien, ante estas interrogantes, recomendamos que se realice un análisis pormenorizado de cada caso particular a fin de proceder de la manera más adecuada para que, en caso de que se llegue a instancias judiciales, se pueda defender el procedimiento contable tributario aplicado. Mis amigos, para mí, un placer el haberles colaborado con el discernimiento de este tema, y cualquier inquietud lo podrán hacer llegar a través de los números telefónicos del boletín. Perdón, reitero mi pregunta, ¿qué pasa con los valores acumulados que tengo en mi balance? Mi estimado amigo, los valores que tienes en tu balance, los acumulados, son saldos iniciales. A esos saldos iniciales tienes que agregarles el movimiento que te indique el informe actuarial, y obviamente vas a llegar a los valores que te establece el informe actuarial al final del ejercicio. Si esa es tu inquietud, por favor, confírmame. ¿A qué se refiere con instancias judiciales? Eso es justamente para que ustedes vean si de pronto les objeta la deducibilidad o no el Servicio de Rentas Internas, y ustedes pueden crear base o fundamento para alegar esa diferencia o glosa que les podrían establecer. ¿Qué pasa si tenía provisionado en el 2017 un valor de 30,000 a una persona y únicamente le pago 20,000 en el 2018? Esos 20,000 son deducibles, porque sí considero que la provisión de los 10 primeros años fue no deducible. ¿Puedo ese valor en el 2018 hacerlo deducible? Si calculas el correspondiente impuesto diferido del 2018, sí, claro. Lo que estuvo hasta el año 2017, eso ya fue deducible, ¿no es cierto? Eso ya no tienes nada que hacer. El pago del 2018, o sea, el valor que le corresponde a este trabajador por el ejercicio 2018, eso es completamente deducible, es lo que te dice la norma. Entonces, si tú tienes en un saldo acumulado un valor que fue inicialmente considerado como deducible, ¿sí? Eso simplemente va a ser una baja de tu pasivo de largo plazo cuando pagues. Y los $1,000, por poner un ejemplo, si fueron de los 20,000, los 19,000 fueron de años anteriores y los 1,000 fueron del año 2018, esos 1,000 son completamente deducibles. Bien, amigos, les agradezco su confianza, y en una próxima oportunidad trataremos algunos otros temas. Para el Boletín El Contador, un placer y siempre al servicio de ustedes. Vamos a dar por clausurado el tema del día de hoy, sin antes agradecerles la confianza y desearles un excelente día para todos. Saludos y hasta la próxima oportunidad.